Buenas tardes, me encanta que estemos participando hoy de este encuentro. Gracias a Valentina, gracias Oea, gracias Gila por permitirme en esta oportunidad encontrarme nuevamente con mis queridos colegas de las Américas para conversar sobre un tema que a todos nos preocupa, y es por qué sigue la alta exclusión escolar. Y fíjese que me refiero a alta exclusión y no a deserción, como han querido llamar los tecnólogos de la educación en las Américas, porque en realidad es el propio sistema quien excluye a muchos posibles educandos de nuestros sistemas educativos. Entonces hoy me voy a referir simplemente a dos aspectos. En la primera parte, un poco reflexionando sobre cuál es el rol de nosotros como docentes, y en la segunda parte, un poco cuáles han sido esas estrategias que nos han hecho de alguna manera como educadores practicantes de aula acelerar acelerar de alguna manera la el interés por desarrollar los procesos de lectura y escritura a niveles superiores. Eso entonces lo vamos a comenzar con las reflexiones orientadas hacia que muchos docentes en servicio siguen mirando el pasado sin percatarse de los mundos posibles que proyectan los retos planteados por nuestros alumnos en el presente. Las miradas críticas de los docentes actuales y del futuro adquieren pleno sentido cuando se reflejan en las prácticas docentes en el aula y en la gestión pedagógica de la escuela, al saber mediar socioculturalmente el aprendizaje de excelencia para todos los estudiantes que a diario recibimos en las salas de clase. ¿Por qué insistimos ahora en lo sociocultural? Porque por mucho tiempo el docente se vio como un tecnólogo y no realmente como un hacedor de conocimientos, mediando durante sus prácticas pedagógicas esta posibilidad. Muchos docentes en servicio siguen mirando el pasado sin percatarse de los mundos posibles que proyectan los retos planteados por nuestros estudiantes en el presente. Los desafíos vigentes entre los docentes de este siglo nos obligan a reflexionar sobre el papel que juega la lengua escrita como instrumento de liberación y oportunidades para la educación de individuos creativos, respetuosos y éticos. En la actualidad, la educación clama por docentes que comprendan y compartan el conocimiento de todos los posibles aspectos socioculturales del proceso de mediación de la lengua escrita, bien sea al leerla o escribirla. Es primordial responder por qué muchos docentes siguen pensando que sus estudiantes deben memorizar y ejercitar utilizando la lengua escrita como medio para descubrir el conocimiento de los contenidos curriculares, desvirtuando así el fin primordial de la lectura o la escritura. El desafío planteado para este tema en particular nos remite al deber de los estudiantes para considerar la información no como un fin en sí misma, sino como un medio para alcanzar el conocimiento y todo lo que de allí se deriva en su recorrido escolar. Vygotsky señalaba que los signos son quienes otorgan en los seres humanos el poder para regular y cambiar las formas naturales de comportamiento y conocimiento. La mediación semiótica es una conducta que debe primero existir socialmente antes de convertirla en conducta interna del sujeto. La conciencia individual solo existirá en presencia de la conciencia social y el lenguaje. ¿Qué significa internalizar? La conducta externa, definida en parte por la cultura,
la internaliza el aprendiz convirtiéndola en función y herramienta mental para aprender. La enseñanza que los estudiantes reciben en las escuelas les suministra el contexto cultural y social para poder desarrollar sus funciones mentales superiores. De aquí la importancia del docente y su rol en el papel de mediador sociocultural en una sala de clase. Esa visión que desde años y años y años la hemos venido discutiendo, tratando de que se entienda que la formación docente es tan importante, proyectar la visión y el perfil del docente desde esa mirada, nos obliga a reflexionar entonces nuevamente a lo dicho previamente. De esta manera, la conducta externa definida en parte por la cultura la internaliza el estudiante convirtiéndola en función y herramienta mental para aprender. Así se va perfilando a los docentes como mediadores socioculturales y no simplemente como vertidores de conocimiento en posición unidimensional en relación con sus estudiantes. Nuevamente, el docente cobra una importancia vital en los procesos educativos actuales y ese rol que él desempeña en el aula, mediando los procesos que pueden generar en el estudiante el interés, el deseo, la búsqueda de aprender, sería relevante para nosotros en la discusión que hoy llevaremos adelante. Pero, ¿qué está sucediendo en la escuela de hoy? Hay un aumento de la exclusión escolar, como decía previamente. Digo exclusión y no bajo rendimiento u otras formas, porque la exclusión la hace el propio sistema educativo. Y dentro del sistema educativo, por supuesto, quienes tienen el poder para generar esa posibilidad de conocimiento y alcanzar los niveles de exigencia que el propio sistema exige para avanzar dentro de él. El sistema educativo excluye a muchos estudiantes y esto nos lleva a pensar que son los docentes quienes pueden ejercer un cambio positivo ante esta realidad. Lo que ocurre exige promover caminos ilimitados para garantizar el desarrollo profesional continuo y abierto, de tal manera que todos los docentes sean capaces de contextualizar su responsabilidad, bien sea que comiencen su carrera docente o aquellos que ejercen docencia desde miradas equivocadas durante su trabajo en la escuela de hoy. Los docentes que enseñan en nuestras aulas actualmente no guardan relación con los anteriores. Los estudiantes que llegan a nuestras salas de clase traen consigo innumerables saberes construidos con herramientas mediadoras de conocimiento impensables entre algunos docentes desactualizados. El llamado y reto planteados advierte a todos los docentes la importancia de reflexionar sobre sus teorías y metodologías, mientras las proyectan para alcanzar los desafíos del estudiante de estos tiempos. El aferrarse a prácticas fosilizadas por un pasado que no existe no vislumbra cumplir con éxito nuestra misión como generadores de conocimiento mientras utilizamos la lengua escrita. El primer punto de apoyo para el docente será el conocimiento de su cultura y la de sus estudiantes, ya que utilizando esa fortaleza avanzará y descubrirá mediante la lengua escrita el conocimiento del cual deben apropiarse sus estudiantes guiados por el currículum que orientará sus objetivos y metas en la sala de clase. Nuestra mirada crítica debe volcarse hacia todas aquellas investigaciones en el campo de la lengua escrita para que con ese conocimiento podamos ejercer con excelencia nuestra responsabilidad como docentes exitosos. El perfil del educador de estos tiempos de cambio siempre surge de lo aprendido en nuestras prácticas pedagógicas. ¿Cómo sería ese docente en la actualidad? Cuestiona, indaga, produce mediaciones, sus estrategias pedagógicas las revisa constantemente,
guía el conocimiento de sus alumnos, brinda oportunidades en los distintos estilos de aprendizaje, es flexible y observa los procesos en los que se sumergen sus alumnos para impulsarlos hacia el éxito. Comprende que todos podemos aprender con herramientas múltiples y sin límites. En esta visión contemporánea, es esta visión contemporánea la que conduce nuestras reflexiones. La curiosidad es propia del ser humano y es la que orienta nuestros pasos en el trajinar docente, despertando nuestra curiosidad y deseo de superación y éxito. De esta manera nos convertimos en mediadores de conocimiento, redimensionándolo ante un mundo sin fronteras, haciendo de nuestra responsabilidad como docentes el denominador común en nuestro quehacer docente. El docente de hoy es un mediador sociocultural, compartiendo con sus alumnos su condición de ser social e histórico. Debe reconocerse como pensador, creador, soñador, realizador, sobre todo abierto y flexible para así alcanzar sus metas, brindando oportunidades para que todos sus estudiantes alcancen a apropiarse de la lengua escrita mientras median conocimiento. Con éxito. No podemos seguir ocupándonos exclusivamente de impartir los contenidos programáticos de cada curso. No debemos olvidar que fue el carácter social de nuestra profesión como docentes el que nos ha permitido comprender que sí era posible enseñar. Todas las miradas críticas de los docentes de siempre adquieren sentido de pertenencia cuando se manifiestan en prácticas docentes en el aula y en la gestión pedagógica de la escuela. El saber mediar socioculturalmente el aprendizaje de excelencia para todos los alumnos sería el máximo logro para todos en nuestra responsabilidad como educadores en tiempos de cambios sin límites. Se trata entonces de redimensionar la curiosidad crítica para poder luchar contra dogmas o imposiciones de tiranía y silencio opresor que suelen rondar nuestras actuaciones en las salas de clase. Es necesario que el docente de éxito rete sus propios conocimientos desafiando a sus alumnos para que se apropien de todo lo que sea de su interés como conocimiento que les pertenece y construyen a partir de su fortaleza y no de sus debilidades. La reflexión crítica sobre el actuar docente debe ser una constante entre los educadores de hoy y así podrán alcanzar metas y vencer con éxito los retos como mediadores de conocimiento utilizando la lengua escrita. La enseñanza de la lengua escrita en la escuela es una actividad de mediación social, en donde el aprendiz se la apropia conscientemente, no solo en la estructura que la compone, sino en la función que cumple. Me voy a referir al modelo teórico psicolingüístico transaccional presentado por mi maestro Ken Goodman, cuando él hablaba de que la apropiación de la lengua escrita implica la cultura y en esa cultura los esquemas previos que nos hemos construido mentalmente, acompañado de los procesos lingüísticos, el grafofónico, sintáctico, semántico y pragmático, que van de alguna manera a jugar papeles importantísimos en la composición y descomposición del texto. Las estrategias de lectura, estrategias que son imprescindibles para poder operar con flexibilidad y fluidez ese proceso. Estrategias de predicción, de selección, de confirmación o rechazo y de finalización, dentro de un texto con un contexto determinado. Y ese contexto es el que va, de alguna manera, a acelerar nuestro pensamiento, nuestros esquemas, nuestra cultura, para que de alguna manera se construya y se defina lo que se va a comprender. Él nos dice que comienza con una perspectiva social, es decir,
Nosotros traemos ya esa lectura del mundo, como decía Freire, en nuestras mentes, nuestros educandos igualmente, llegan con todo ese conocimiento, ese bagaje cultural, y es de allí donde nosotros, con ese conocimiento que sería nuestra fortaleza, avanzamos a esa visión personal, que en el caso de nuestros alumnos, pues nos vamos a dar cuenta cómo cada individuo toma de ese texto lo que puede consolidar, construir, reconstruir a partir de sus esquemas previos y su cultura. Entonces vamos a hacer visible el conocimiento previo, cultura, hacemos visible la estructura de ese texto y hacemos visible nuevos conocimientos al construirlos, al reorganizarlos y al almacenarlos en la memoria de largo plazo. El uso de las estrategias de comprensión en la sala de clase va a ser importantísimo, porque el estudiante va a tener, junto con ese generador de ese conocimiento y esos procesos de lectura, va a ser el docente, y el docente va a generar para que él pueda predecir, para que él pueda interrogar ese texto y para que él pueda aclarar para llegar a resumir, que sería ya la síntesis de lo que él puede comprender. En las prácticas pedagógicas que promueven con éxito ese aprendizaje escolar, hay que ofrecer oportunidades para usar diferentes sistemas de representación, oral, escrita, física, ilustraciones o imágenes. Recuerden ustedes que no solamente es el sistema alfabético el único que podemos leer, existe el sistema icónico. Ejemplo, nuestras propias computadoras, vemos que estamos rodeados de puros iconos y perfectamente un icono nos remite a demasiada significación. Las imágenes de por sí ya podemos hacer lecturas de la imagen y en esa imagen nosotros podemos hacer múltiples textos y derivaciones múltiples de la misma, basados en nuestra cultura, en nuestros conocimientos previos y todo ese bagaje cultural que va a permitirnos generar ese conocimiento. Utilizar el conocimiento previo que poseen los alumnos para integrarlo en los temas tratados. Eso va a ser vital. Muchos de los problemas que nosotros encontramos desde las investigaciones con nuestros estudiantes a nivel intermedio y superior es que muchos de ellos no son capaces de conectar el conocimiento previo con los nuevos conocimientos que deben adquirir y eso los lleva entonces a prácticamente abandonar el texto y al abandonar el texto no hay comprensión, no puede haber ese fin que lleva el conocimiento mismo. Activar el conocimiento previo de los estudiantes, utilizar actividades prácticas cercanas a la realidad del alumno para enseñar el contenido curricular, promover el pensamiento crítico y forma de estudiar los contenidos, prestar atención a las variedades lingüísticas de los textos de contenido para familiarizar a los estudiantes en cada uno de estos. Utilizar organizadores gráficos para permitir la comprensión de la información recibida y cómo organizarla para aprenderla. Incorporar actividades de aprendizaje en colaboración o asignar compañeros más capaces para mediar conocimiento. Se afianza en la observación de los procesos de aprendizaje para comprenderlo y así poder ayudar a los alumnos a desarrollar las estrategias necesarias para aprender los contenidos del programa escolar. Se fomenta la discusión de ideas de diferentes puntos de vista para sacar conclusiones y tomar decisiones. Adapta el proceso de enseñanza-aprendizaje para darle oportunidad a todos los estilos de aprendizaje que existen entre los alumnos. Es un error pensar que con solo una forma de observación en tantos y múltiples sistemas o estilos de aprendizaje que van a operar en una sala de clase es algo impensable. Los textos narrativos y los expositivos están organizados de forma diferente. Los lectores estratégicos son capaces de utilizar sus procesos metacognitivos mientras leen, y la metacognición se refiere al conocimiento y control que tienen los alumnos sobre sus actividades de pensamiento y aprendizaje. Las transacciones en la lectura
también ocurren en contextos sociales o en situaciones muy determinadas. Según una brillante investigadora como lo fue Louise Rosenblatt, la lectura es el conjunto de relaciones bien orquestadas entre el lector, el texto y una situación social determinada. Recomiendo dos de sus publicaciones, para mí importantísimas: el texto, el poema y el lector, The Text, the Poem and the Reader, y Hacia una teoría transaccional de la lectura, Toward Transactional Theory of Reading. Las condiciones situacionales son, por ejemplo, la ubicación, el tiempo, el estado de ánimo, las presiones, las razones, las intenciones y propósitos, los cuales influirán en la postura que adopte el lector ante el texto, e igualmente para seleccionar las estrategias que aplicará mientras lee un texto determinado. Rosenblatt, en su modelo teórico de lectura, describió dos posturas de lectura y las denominó la postura estética y la postura eferente. Y yo creo que esto va a ser muy importante, que nosotros, como promotores de los procesos de lectura, hoy en día llamado literacia, en la sala de clase, deberíamos prestar muchísima atención. ¿Por qué? Porque la postura eferente se utiliza cuando el lector dirige su atención para guardar información o retribuirla o recordarla de un texto. Por ejemplo, leer el manual de instrucciones de manejo vehicular para obtener la licencia de conducir un auto. También cuando los alumnos tienen que leer libros de contenido para las asignaturas de sus clases, por ejemplo, ciencias, estudios sociales y otros. Aquí esta postura es importantísima. Y la postura estética, que es aquella poco más libre, en la cual adopta una postura ante ese texto cargada de emociones. Al leer en esa postura, el lector busca experiencias pasadas y las relaciona o las conecta con lo que está leyendo. Saborea la belleza de la forma literaria, de su contenido. Por ejemplo, cómo se sintieron mientras leían obras de autores como García Márquez, Vargas Llosa, Neruda. Otra forma o estrategia pedagógica que se ha usado durante muchísimos años y que ha dado muy buenos resultados es la en inglés denominada KWL y en español es QA, o qué sé sobre el tema, saber, qué sabía, ¿verdad? Sabía en ese momento, qué voy realmente a saber, a comprender, a conocer, y qué aprendí, que sería la final, cuando ya uno llega a la conclusión de lo leído. Serían las tres preguntas para aplicar esta estrategia, y tiene un profundo respaldo teórico y de investigación. La investigadora Dana Ogle, ya desde 1986, nos la ofrecía desde sus investigaciones y permite concentrarse en una discusión profunda del tema, respaldada por la ayuda del maestro y la participación de los alumnos en una actividad muy interactiva. Esta estrategia pedagógica brinda a los alumnos la oportunidad de aprender unos de otros. Es un aprendizaje construido socialmente. Es ideal para comenzar un ciclo temático. Es útil cuando se deben leer libros por capítulo en áreas de contenido curricular, por ejemplo, en ciencias naturales, en historia, en geografía, estudios sociales y otras materias. Las estrategias pedagógicas para activar conocimiento previo en el aula se pueden referir a torbellino o lluvia de ideas. Y estas estrategias pedagógicas se pueden aplicar en los textos de tipo narrativo o expositivo. La escritura de apuntes, recorrido de imágenes, mapas semánticos, precuestionamiento y propósito de la lectura, guías anticipatorias, revisiones estructuradas, lectura en voz alta para toda la clase, teatro, dramatización, diseño y elaboración de proyectos, materiales auténticos y actividades concretas. ¿Qué es la comprensión? La comprensión es un proceso estratégico por medio del cual los lectores construyen o asignan significado al texto, utilizando claves del texto y de su propio conocimiento, previo a sus experiencias sobre el contenido
que está por leerse. 5 pasos para seguir la enseñanza de procesos de lectura. Puede ser a través de actividades de prelectura, puede ser cuando la maestra comienza utilizando sus lecturas. Y generalmente la más común que nosotros hemos observado en casi todas las salas de clase donde hemos hecho investigación es el torbellino de ideas. ¿Y por qué? Porque el torbellino de ideas se basa generalmente en la técnica de la pregunta y la respuesta. Y con ese conocimiento es la manera en que el docente puede seleccionar desde el conocimiento previo y la cultura que traen los alumnos a la sala de clase, y entonces ya va llevando una idea de cuál es el conocimiento que ese grupo de alumnos tiene para los nuevos temas o los nuevos conocimientos que va a impartir. El estudio de conceptos es muy importante porque se concentra en esos conceptos que ellos deben de tener como andamiaje, como base, como conocimiento previo para poder avanzar en el conocimiento que se quiere de lo que continúa. Los talleres de escritura es porque van a formar parte como la base para que ellos al construir, al escribir, al construir texto, ellos puedan hacer como un repaso mental de ese conocimiento y a la vez van dándose cuenta de esa comprensión de lo que van llevando como borrador, como revisión de esos escritos. La lectoescritura comprende usarla en todo momento, con fines de comunicación. Es un error pensar que la lectoescritura o la literacia se va a desarrollar pensando nosotros en ejercitación, en simplemente repaso dictado de partes o de segmentos de un texto. El texto hay que abordarlo sin miedo y el texto hay que abordarlo, el texto escrito, porque seguirá siendo, a pesar de las nuevas tecnologías, de los avances de las nuevas tecnologías. ¿A qué nos ha llevado? A que sin el que no sepa leer y el que no sepa escribir, no podrá usar, porque esas son solamente herramientas. Las otras son las capacidades que tiene el usuario de esas herramientas de acceder al conocimiento usándolas, pero aplicando los procesos de lectura y escritura con efectividad. Fíjense, leer, escribir, hablar, escuchar, ver y pensar. Estos procesos se desarrollan simultáneamente mientras las personas se apropian de la lengua escrita. La lectura es la construcción de significados, no es la memorización de un sistema que socialmente construimos, porque el sistema que nosotros utilizamos es el sistema alfabético. Hay otros que utilizan el sistema pictórico, otros utilizan el sistema icónico, el sistema numérico. Son todos sistemas de representación que nos llevan a que comprendamos algo que está escrito, que está codificado en ese sistema y que nosotros debemos de reconstruirlo con el conocimiento que poseemos. La lectura es la construcción de significado a partir de un texto dado. Muchas gracias, Adelina, por esta excelente presentación y por darnos a detalle cómo podemos estimular en nuestros estudiantes la lectoescritura y el pensamiento crítico, que, como bien lo han expresado algunos docentes durante el chat, constituyen un reto para los docentes de hoy en día, estimular este tipo de habilidades. Quiero empezar con una pregunta que me parece muy pertinente y tiene que ver con la diferenciación que tú al principio estabas haciendo entre el docente de hoy en día y el docente de años atrás. Y esta pregunta la estaba formulando Miguel Antonio Hurtado Alzate, donde él se
se cuestionaba y también pues quería expresarte esta duda de cuáles son las funciones y cuáles son las características del docente como tecnólogo. Yo me atrevería entonces también a hacer más amplia la pregunta y es cuáles son esas diferencias entre el docente que necesitan nuestros estudiantes hoy en día y el docente tradicional del cual tú nos hablabas al inicio de tu presentación. Vamos a iniciar con esta pregunta, Adelina, y luego seguimos con... Mira, yo diría que el docente al que yo me refería, y también debo hacer una aclaratoria. Recuerden ustedes que los sistemas educativos se han mantenido prácticamente en dos grandes modelos. El modelo prácticamente de transmisión del conocimiento y el modelo de transacción del conocimiento. Entonces, el docente que se manejó siempre en el modelo de transmisión del conocimiento en la sala de clase, el perfil que tenía generalmente y la concepción que él traía era que él era la persona que controlaba, manejaba y poseía el conocimiento en la sala de clase. Y que los alumnos eran simplemente receptores vacíos que estaban esperando que ese vertidor, si se puede llamar así, de conocimiento, les llegara a ellos lo que él iba a transmitir en forma oral en una sala de clase, siguiendo ¿quién? Un programa determinado. Y aquí es donde vemos nosotros a los docentes generalmente, que nosotros también en algún momento los hemos denominado, que han seguido el modelo conductista, o ellos han pensado siempre que el alumno es un ser que llega a la sala de clase y que ellos van a tener la posibilidad de, con su conocimiento, estimular a través de la información que ellos van a vertir o van a dictar en la sala de clase en un momento determinado, y el alumno la va a recibir directamente y la va a almacenar y la va a retribuir cuando ellos quieran. Pues eso no se da así. Nosotros desde las investigaciones está demostrado, el alumno, como lo dije anteriormente, llega con un conocimiento muy amplio, y por eso yo hablaba de que debemos partir como docentes de las fortalezas de los alumnos y no de las debilidades. En ese otro modelo, que era el tecnólogo, vamos a decir así, de la educación, él asumía que todos venían con muchas debilidades, con muchas deficiencias, eran casi cápsulas vacías. Y entonces él era el que tenía el poder y él era el que tenía el conocimiento. En parte eso es cierto, el conocimiento lo posee en niveles mucho más avanzados. Un docente que está preparado para eso, para mediar conocimiento, que un estudiante que está empezando o que está a medio camino o está... Y por eso nosotros tenemos la gran responsabilidad. Entonces, ¿cuál sería el perfil de ese otro docente? Bueno, se dedicaba a ¿qué? A enseñar primero el alfabeto. En el caso nuestro que nos ocupa hoy, que es la lectoescritura, enseñaba primero todo lo que era la parte grafofónica, sintáctica, semántica y pragmática, quiere decir descomponía el sistema, todo el sistema de una manera en los subsistemas que la componen. ¿Cuál sería? El grafofónico. ¿Cómo vemos nosotros que empieza un salón de clase generalmente la clase? Con el alfabeto. Entonces, primero, que lo gracioso es que lo primero enseñan los nombres de las letras y después entonces les enseñan cómo se pronuncia cada letra. Hay una gran diferencia entre un grafema y un fonema. Y entonces así van progresivamente. Luego, muy esmerados en la gramática, porque van con la escritura. Luego van con, supuestamente, en la escritura con la ortografía. Y ahí viene toda una serie de complicaciones. En cambio, en el otro modelo, como lo presentamos hoy, el docente asume que los alumnos traen un conocimiento previo, parte de ese conocimiento y con su conocimiento como docente, porque es verdad, posee mucho conocimiento y posee las estrategias pedagógicas que él sabe cómo generar para que ese proceso se desarrolle, ahí sería la gran diferencia. Nosotros, por ejemplo, para el caso de las etapas iniciales, decidimos que los libros predecibles nos apoyaban de una manera extraordinaria. ¿Y por qué? Porque las características del texto nos van a permitir acelerar los procesos de lectura y escritura. En vez de empezar por las partes de un todo, les damos primero el todo y después las partes. Y ese todo se va construyendo
de una manera. Yo recomiendo, nosotros también publicamos este libro que nos ayudó muchísimo a entender qué era lo que estaba pasando en las salas de clase para esos momentos en que veíamos que ese modelo era el que prevalecía, que era el modelo de transmisión y no el modelo de transacción. Gracias, Adelina, por tu respuesta. Continuando con los cuestionamientos, otra pregunta también de Miguel Antonio Hurtado Alzate. Él quiere saber y quisiera también ampliar el concepto de mediación semiótica. Si podrías ampliar más de qué se trata ese concepto y cuál es su utilidad en el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, lo que tenemos que recordar nosotros es que la significación va a ser vital. Voy a colocar un ejemplo. Si yo a ustedes en este instante les repartiera un texto sobre la teoría cuántica, esa teoría cuántica, para que ustedes puedan empezar un proceso de significación, quiere decir semas, significado. Esa mediación tiene que ser significativa. Evidentemente, como es un texto escrito, lo que yo les estoy pasando a ustedes, a lo mejor muchos de ustedes tienen mucho conocimiento, un poquito, mediano o nada, sobre la teoría cuántica. Ustedes van a ser capaces, desde el punto de vista semiótico, ustedes van a ser capaces de procesar ese texto en la medida en que tengan significados en su mente, bien sea por conocimiento previo, porque hayan tenido otro contacto con ese mismo mediador, o porque no tengan nada. Un ejemplo. Ustedes, como conocen muy bien el sistema alfabético de ese texto que están procesando, ustedes van a ser capaces de leerlo completico hasta el final. Pero ustedes no pasaron de un nivel de decodificación de ese texto. En cambio, si poseen un conocimiento semiótico de ese sistema codificado en ese texto, ustedes podrán traer nuevos significados a partir de ese texto que ha servido de mediador con ustedes. Y ese mismo rol lo puede realizar el docente a través de sistemas de representación que lleguen a contactar el conocimiento de esos alumnos para que el significado que ellos aportan junto con el que está entrando puedan formar el vínculo necesario para tomar las decisiones de con cuánto me quedo, con cuánto dejo. El que se queda o el que se aleja o el que no se puede mandar a la memoria a largo plazo es porque no lo hemos comprendido. Recuerden ustedes que el ser humano tiene memoria corto, mediano y largo plazo. Los procesos generalmente de comprensión o de significación, de construcción de ese significado, se dan en la medida en que los esquemas que nosotros tengamos para el nuevo que está entrando puedan acomodarse, puedan arreglarse de alguna manera y se conviertan en nuevos significados. Gracias, Adelina, por esta explicación tan pertinente. Yo te tengo una pregunta ya desde el trabajo que nosotros realizamos acá en la Red Interamericana de Educación Docente y es específica cómo trabajar de la mano con los otros actores de la comunidad educativa precisamente para estimular estas habilidades de lectoescritura y de pensamiento crítico, tanto en los docentes como con sus estudiantes, y es cómo podemos involucrar desde la experiencia que tú tienes y el trabajo que has realizado por más de 25 años, cómo involucrar a la familia, a los padres de familia, a los directores de escuela, a los responsables del diseño de políticas en educación y en desarrollo profesional docente para que precisamente podamos trabajar unidos en el desarrollo de estas habilidades. Mira, ese tema realmente que nos ha preocupado a nosotros muchísimo,
porque realmente tú tienes razón, si nosotros no invitamos, vamos a llamarlo así, tanto a la comunidad como a los docentes a estas reflexiones que nos están exigiendo, hace rato ya, los fracasos, como a mí no me gusta llamarlos fracasos, pero el bendito deserción escolar que existe tan alto todavía, vale la pena. ¿Por qué? Porque es que no han entendido los que aún siguen pensando que simplemente por una clase de lectura o simplemente porque yo vaya a una reunión y les comente a los padres o a las comunidades la importancia de la lectura, así vengan todas las tecnologías de punta que podamos poner a operar en nuestros sistemas educativos. Eso no va a funcionar. Va a funcionar en la medida en que todos entendamos, porque nosotros la hemos denominado apropiación de la lengua escrita. Entonces, fíjate, tú me preguntas por la comunidad. ¿Qué hicimos nosotros para la comunidad? Para la comunidad fue lo primero que hicimos fue dar una serie de seminarios, nosotros los llamamos conversando con. Y conversando no era otra cosa que eran tertulias con los padres, una vez al mes, 2 veces al mes, donde nosotros a ellos les colocábamos los dos modelos para que un niño se interese o no por leer o escribir. Y entonces, ¿qué les hacíamos a ellos? A los padres le poníamos lo mismo que un maestro podría hacer para generar lectores y escritores, y entiéndase, escritores como constructores de texto, no como copiadores de texto, ni mucho menos la lectura como repetidores de un sistema grafofónico, sino nosotros decíamos que la lectura era como el poder que tienen, ¿verdad? El poder que van a tener en un momento determinado los usuarios cuando se apropian de ella para con cualquier herramienta, llámese como se llame, pueda acceder al conocimiento. Entonces, primero le dábamos a ellos esas charlas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a cambiar el modelo de un modelo de conductista de la sala de clase a un modelo transaccional de educación, los maestros decían, ¿y por qué al niño no me le están enseñando el silabario? ¿Por qué al niño no me le están enseñando a pronunciar las palabras? ¿Por qué al niño no me le están enseñando el mame mi mumú? Entonces nosotros le pasábamos por las dos experiencias y evidentemente se daban cuenta cuál era la importancia de que leyeran a sus hijos, de que compartieran la lista del supermercado para que el niño la construyera con sus al principio, como llaman ellos, los garabatos, pero en realidad no eran los garabatos, sino eran los sistemas de representación que el niño construye a partir de sus propias experiencias. Y eso se le fue dando como un tema, ¿verdad?, de complemento para el apoyo que le estábamos prácticamente exigiendo a la familia para que sus hijos realmente avanzaran, como todos queríamos, hacia el éxito escolar. Y por parte de los docentes, igualmente, nosotros una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, primero con los directores, después con los grupos encargados curriculares, y poquito a poco estas conversaciones y estas discusiones se llevaban a través también de pequeños documentos que se redactaban y se llevaban leídos a las reflexiones que se hacían en esos grupos determinados. Otro se hizo también en las salas de clase. Nosotros organizábamos sesiones especiales donde nosotros éramos quienes nos encargábamos de hacer las demostraciones de la sala de clase, cómo realmente iba cambiando, sobre todo en los adolescentes, el deseo de querer leer, porque se daban cuenta que cuando entraban, por ejemplo, a los sistemas tecnológicos, les era mucho más rápido enviar y seleccionar la información que necesitaban dentro de una red social que si no lo podían hacer. Por eso de ahí que se han inventado la cantidad de pseudolenguajes, porque muchos de ellos no saben construir texto. Entonces prefieren construirlo a través de la combinación del sistema alfabético y el sistema icónico. Y entonces vemos una cantidad de iconos
que tenemos que reinterpretar, que para la juventud eso no es ningún problema, pero no han entendido que una vez que desarrollan a niveles óptimos su sistema escrito, pues les va a permitir acceder, porque en este momento son los universales sociales, lectura y escritura. Gracias, Adelina, por tu respuesta. Acá estoy. Muchas gracias. Hay otra pregunta que formuló Victoria Delgado. Ella quiere saber cómo afectan las tecnologías de la información y la comunicación la lectoescritura. Siempre le damos la bienvenida, siempre, porque esos son solo herramientas, como decía Vygotsky. Y las herramientas nos están facilitando todo. Lo que nosotros insistimos es que tenemos que desarrollar lectores y escritores proficientes. Quiere decir que utilicen el sistema para apropiarse del conocimiento mediado por las herramientas tecnológicas. Gracias, Adelina. Miguel Antonio Hurtado también tiene acá nuevamente otra pregunta. Dice, desde la investigación, el modelo transaccional ha dado mejores frutos. ¿Por qué en los primeros años se sigue aplicando el modelo tradicional de lectoescritura? Excelente pregunta. Yo también me la he hecho muchos años. Yo creo que es porque los sistemas de preparación docente de nuestras universidades siguen formando, y lo dije al comienzo de mi presentación, siguen formando educadores en un modelo que cayó en desuso desde el año 60, pero que las universidades, recuerden que los cambios en educación se dan muy lentamente, y muchos educadores piensan que como yo lo vine haciendo así, ¿por qué no lo voy a seguir haciendo así? Y si yo aprendí así, ¿por qué no lo voy a seguir haciendo así? ¿Qué evidencia esto? Desconocimiento de tanta investigación, porque demasiada investigación está a las puertas de todo el que la necesite y el que pueda utilizarla para el bien y para realmente el éxito como educadores. Entonces yo creo que ahí está el problema, que ellos han seguido como una visión tradicional de por aquello de que mejor yo no corro riesgo, porque tampoco el que no corre riesgo no aprende. Eso lo planteaba inclusive Frank Smith en su modelo teórico también psicolingüístico sobre la lectura. Y él decía, es verdad, quien no es capaz de predecir no puede aprender. Y si uno no puede predecir que los cambios, que todo lo que hemos aprendido a partir de las investigaciones nos arroja luces sobre cómo actuar y cómo mediar la lectura y la escritura en la sala de clases, pues evidentemente lo seguro me da a mí lo que he hecho durante 10, 15, 12 años y sigo repitiendo lo mismo. Es mucho más fácil que tener que ponerme a estudiar, a leer, a probar, a medir y a confirmar o rechazar, porque realmente nosotros a medida que más trabajamos y más seguimos en estos medios educativos, nos vamos, cada día aprendemos y nos vamos revisando en nuestros propios modelos educativos, pero son los propios niños, los propios alumnos de media, avanzada, diversificada, o como la quieran llamar, universitaria, inclusive en nuestros ancianos a quienes hemos alfabetizado, nos enseñan todos los días cuál es su camino hacia el éxito y cuál es su estilo de aprendizaje hacia el éxito. Pero yo, como conocedora de todas esas estrategias para mediar y hacerlo avanzar, no me estaciono en querer imponer, implantar a un modelo que sabemos que por memorización, repetición, sí, ellos van a memorizar y van a repetir, pero eso se pierde en 7 días. Eso no va a quedar en la memoria de largo plazo para retribuirlo cuando yo quiera, usando la herramienta que yo quiera,
para acceder al conocimiento. Y yo creo que ese es uno de los retos más grandes. Gracias, Adelina, por esta respuesta y como dice Miguel Antonio ahí, estamos en un excelente momento para aprender y para reconocer cuáles han sido, digamos, las debilidades en el proceso de aprendizaje y también cómo podemos avanzar a partir de ahora que somos conscientes de esas debilidades y hacer nuestro mejor trabajo como docentes, como padres, como responsables de políticas para que podamos desarrollar estas habilidades en nuestros estudiantes y guiarnos a la mejora de la calidad de la educación en las Américas. Adelina, te comento que ya acá el reloj marca las 12:57 pm, lo que quiere decir que ya estamos llegando al final de nuestra transmisión. Antes de despedirme, quiero una vez más agradecerte tu participación por venir acá con tu experiencia y con tus valiosos aportes para seguir nutriendo el diálogo que en estos webinars con ILA queremos incentivar. Y también agradecer a los participantes que estuvieron hoy en vivo y también a los que en el futuro van a estar volviendo a la grabación del webinar para seguir aprendiendo. Como les comentaba y como ustedes pueden ver en sus pantallas, los materiales que se usaron en este webinar, que incluyen la sinopsis, la presentación PowerPoint y la grabación del seminario, van a estar disponibles en el grupo de talleres de lectoescritura RIED ILA, que está en nuestra comunidad virtual de práctica de la RIED, en el enlace que ustedes ven en pantalla. También los quiero invitar para que visiten nuestro canal de YouTube y conozcan los otros webinars que hemos desarrollado en años pasados con ILA, también sobre lectoescritura y pensamiento crítico. Si no hay más preguntas y si no hay más comentarios por parte de la audiencia, Adelina, entonces damos por finalizada la sesión y te espero a ti, Adelina, y también a los docentes que están acá en nuestro próximo webinar, que será en diciembre con el profesor Paul Boyd Baxter, que también él estará como representante de... Gracias a todos los participantes, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muy bien, Adelina, entonces ya podemos apagar nuestros micrófonos y nuestras cámaras. Hasta una próxima oportunidad. Chao.